Entonces vamos a hablar de ecosistemas para la generación de empresas de base tecnológica. Esto es considerando algo muy importante. El tema es porque asumimos que la tecnología es importante dentro de un contexto económico. No obstante, pese a que se maneja mucho economía basada en conocimiento, que es el futuro, que es hacia donde debemos apuntar, no es nueva. La tecnología siempre ha estado presente en nuestras actividades económicas como un diferenciador importante. Esto es histórico. Esto es empezando desde el origen de la humanidad. Desde que alguien inventó la rueda, tenía una diferencia competitiva para el desarrollo basado en el conocimiento. ¿Sí? El cuadrado no rueda. ¡Wow! Gran achievement para la humanidad. Y esto fue evolucionando a través del tiempo con diferentes momentos en que otra vez la tecnología se hacía presente para el desarrollo económico y a través del emprendimiento, aunque no había un modelo de emprendimiento, un concepto de ecosistema en las diferentes revoluciones industriales, a alguien se le ocurrió hacer algo diferente con conocimiento y tecnología y terminó revolucionando la forma en la que la economía se mueve, ¿no? Esto a través de diferentes momentos en la historia del tiempo, hasta que evolucionamos a esto, la fotografía a color. No, no es cierto. A diferentes aspectos ahorita tecnológicos en lo que nos estamos basando, ¿no? Y déjenme contarles algo, un par de eventos muy importantes que, aunque ustedes no crean, nos traen aquí, a este momento, a hablar del emprendimiento basado en ciencia y tecnología. Yo creo que muy pocas personas, de hecho, dudo si alguna, han oído hablar de Vannevar Bush. ¿Okay? Vannevar Bush fue, dentro del gobierno de los Estados Unidos, el director de la Oficina de Desarrollo Científico durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Y hay algo muy importante que este señor hizo. Terminando la Segunda Guerra Mundial, escribió un reporte al presidente que se llamaba Ciencia, la frontera sin límites, en el que él decía claramente: señor presidente, nosotros ganamos la guerra por la ciencia y la tecnología aplicada, por todo lo que logramos a través de la investigación que hicimos en este país y que logramos reunir, y cómo entendimos que esa investigación se podría aplicar a productos que al final nos dieron una ventaja, que nos ayudaron a ganar la guerra. Ahí está el radar, sistemas de navegación, un montón de materiales, armas, ¿no? Claro, el argumento que utilizaba era la guerra, pero él decía, esa misma ventaja es la que debemos utilizar nosotros para ser diferentes en el mundo en todos los aspectos sociales, económicos, humanos. Este documento fue fundamental para que Estados Unidos tomara una actitud de decir, ¿sabes qué? La ciencia no es nada más esa locura que hacen unos investigadores en un laboratorio, que hasta el momento la ciencia era algo muy romántico en el mundo. Y la ciencia se empezó a tomar como algo fundamental, como un vehículo económico. Y me voy a seguir avanzando en la historia. Voy a presentarles otros dos individuos. Van a decir, bueno, ¿y este qué trae? Nos está mostrando gente oscura ahí de la historia. Estos dos congresistas norteamericanos, uno apellidado Bay y Dole, vieron una oportunidad muy interesante que no estaba siendo aprovechada y que podía constituirse un problema. Eran los años 80, ya son 40 años después. Y resulta que toda la investigación que se hacía en los Estados Unidos, especialmente en las instituciones públicas como las universidades, los laboratorios, no se podía utilizar comercialmente. ¿Por qué? Porque está pagada con los impuestos de las personas. Son instituciones públicas. Entonces, había un estigma de decir, no, este conocimiento es para publicarse en papers. Hay a todos mis amigos investigadores que les gusta publicar papers, ¿no? Es el objetivo publicar papers, pero no podemos explotarla comercialmente. Pero ellos identificaron algo importantísimo para que nosotros entendamos ahora. Para que el conocimiento sea de utilidad, debe convertirse en productos y servicios para la gente, para nosotros, para la salud, para la transportación, para nuestra producción. El vehículo que había demostrado
no que era una invención, que había demostrado, era la comercialización a través del libre mercado de la empresa. Las empresas son las entidades que ponen servicios y productos en las manos de la gente y son las que identifican los problemas y las necesidades de mercado. No son los centros de investigación, no es el gobierno, ni siquiera la academia. Entonces ellos dijeron, tenemos que poner ese conocimiento que se genera, aunque sea con fondos públicos, al alcance de las empresas para que lo comercialicen y lo exploten comercialmente. Y generan el acta de Bayh-Dole, que es fundamental. A partir de 1980 entra en vigor el permiso para que las universidades, centros de investigación en Estados Unidos, utilicen toda la propiedad intelectual que generan y se comercialice. Es decir, que pueda venir un emprendedor, una empresa privada, y hacer algo comercial de eso, que genere profit. Esto definitivamente marca un parteaguas en la historia de lo que es el emprendimiento tecnológico, porque a partir de ese momento la productividad hacia la generación de transferencia de tecnología es cuando empieza a crecer. Y si ustedes ven históricamente cuando el emprendimiento de base científica y tecnológica se empieza a mover en el mundo, es precisamente cuando suceden estos fenómenos. Muy bien. ¿Sí funciona? Okay. Por supuesto, estamos hablando de algo muy importante, ¿no? O sea, estamos haciendo esta conversación de dónde sale la ciencia y la tecnología y su importancia, porque hay una conclusión que es vigente para todos nosotros, y ya la hemos platicado, aquí la han escuchado. Estamos en una época de coyuntura, en cualquier modelo económico. O nos dedicamos a actividades intensivas en mano de obra, muy artesanales y tradicionales, o nos vamos a actividades en conocimiento, no hay otra. Un camino nos va a llevar a un tipo de modelo económico y otro camino nos va a llevar a otro tipo de modelo económico. Uno superior, en el que generemos más riqueza y que al final del día, ¿qué es lo que queremos con un modelo económico superior? Que la gente viva mejor. Que la gente viva mejor. Que todos puedan elevar la calidad de vida, incluso los que no están metidos ni en la academia ni en la ciencia, ¿no? Entonces, perseguimos esto con la economía basada en conocimiento. Pero ¿qué necesitamos para empezar a generar? Michelle hizo una excelente exposición de lo que es un ecosistema. Con eso me voy a brincar toda la parte de explicar cómo funciona un ecosistema. Pero sí les voy a decir algo. Hay un proverbio africano, yo creo que lo han escuchado algunos de ustedes. Se necesita una aldea para criar a un niño. ¿Ok? Esa aldea es un ecosistema para que puedan generarse estas empresas de base tecnológica, ¿no? Y por supuesto, déjenme decirles uno de los casos más interesantes en los que en el mundo nos dimos cuenta de la importancia que era generar esta aldea. Entonces les voy a presentar a los Médicis. ¿Han oído hablar de los Médicis? Una familia con mucho dinero en la Florencia del Renacimiento. De hecho, han sido revolucionarios en su tiempo, ¿no? Incrementaron el arte, la cultura y la economía. Pero ellos se idearon una de las formas más interesantes que nos repercute al día de hoy en la forma en la que creamos estos ecosistemas. Los Médicis inventaron un concepto de plaza comercial, que ahorita obviamente no vemos nada de novedoso, pero que era habilitar grandes espacios e invitar a comerciantes y expertos de todo el mundo, a como se conocía en ese momento, a hacer sus negocios ahí. Comerciantes de Persia, comerciantes de China, comerciantes de Europa, comerciantes de la misma Roma. ¿Por qué? ¿Qué sucedía ahí? ¿Qué es lo que pasaba? No era nada más establecer un mercado donde todos vayan a vender las cosas. Ellos se dieron cuenta que esta transversalidad entre diferentes caracteres de gente que venía de diferentes backgrounds, con diferentes actividades, empezaban a generar nuevas ideas, oportunidades de negocio que nunca se habían visto. De repente venía un sastre romano con un comerciante de telas chinas, inmediatamente veía una nueva oportunidad de hacer, con esto puedo hacer algo diferente, nuevo, innovador. Venía la gente de todo el lejano oriente con las matemáticas árabes fantásticas y los banqueros europeos decían,
oye, qué interesante esta forma de hacer contabilidad. Una serie de innovaciones se detonaron, que luego vino un autor que se llama Frank Johansson y dice, ese es el efecto Medici. El efecto de tener muchos actores trabajando en forma conjunta y físicamente en un ambiente. Eso como un antecesor de lo que ahora tenemos como un ecosistema, como el ecosistema de Silicon Valley, ¿no? Y luego, otro autor de Startup Cities dice, cuán importante es la localización de las cosas. Dice, porque claro, en un ecosistema, ¿no? Generalmente pensamos en los de financiamiento, en los gobiernos o en los emprendedores. Y dice, bueno, por un lado deben vivir, y los servicios, y los restaurantes, y las calles, y todo lo demás. Entonces dice, hay una gran cantidad de fenómenos que suceden para que en un ecosistema, en un espacio físico, se den precisamente las vinculaciones y salga la energía. No voy a entrar a dar una clase de qué es un ecosistema de emprendimiento. Esto es de un artículo de Daniel Eisenberg, que estuvo en la Universidad de Babson y que es uno de los que trae uno de los modelos de emprendimiento. Pero, ¿qué es un modelo de emprendimiento? Él dice, y lo vamos a responder en forma muy sencilla. Michelle ya lo presentó. Aquí está. Esto es un ecosistema de emprendimiento, el Silicon Valley. Y de repente tengo colegas y me dicen, otra vez el Silicon Valley. O sea, ya lo alucinamos, ¿ok? Bueno, es el libro de texto. Es para entender, ahorita Michelle nos acaba de explicar cómo funcionan las cosas ahí, porque ahí funcionan. Generalmente utilizamos un modelo donde funcionan, ahí funcionan. Es cierto, se ha tratado de replicar, lo cual no es aconsejable. Se ha tratado de hacer eco, pero eso es lo que es un ecosistema de emprendimiento, básicamente, ¿no? Muchos actores trabajando en forma continua. Silicon Valley es el ejemplo que debemos ver, por eso está tan interesante lo que nos dijo Michelle. Y el ecosistema, básicamente, ¿qué es? Bueno, un conjunto de actores, todos con un valor agregado, pero ojo, no son los actores los que hacen el ecosistema, son las interacciones entre ellos. De nada sirve hacer una fiesta en la que invito a mucha gente si no conversan, si no bailan, si no interactúan. Debe haber interacción y debe haber simbiosis. Todos se deben necesitar. Lograr eso es lo difícil. Es fácil establecer actores en una región. Ahí están las universidades, ahí está el gobierno, algunos empresarios, unas cámaras empresariales, organizaciones como Corfo. ¿Cómo hago que se hablen, se necesiten, trabajen y compartan? Ese es el gran secreto de los ecosistemas, el tenerlos a todos trabajando ahí. Nada más para repasar un poquito, el gran padre y abuelo de todos los ecosistemas, la triple hélice, que ahorita, según muchos, van en la sextuple, en la octava, novena, décima, pero básicamente es, oye, Escovitz dijo, pues para que funcionen las cosas se deben hablar estos actores, ¿no? Les comentaba, este individuo Eisenberg, que es uno de los teóricos en ecosistemas que estuvo en Babson, dijo, bueno, miren, realmente son varios actores los que están trabajando ahí, debe estar la inversión de capital, las historias de éxito, el liderazgo, el gobierno, ¿no? Este es un modelo. El que nosotros estamos utilizando en el Tecnológico de Monterrey, este es un modelo nacido en el MIT Media Lab, que se llama Global Ecosystems Dynamics, que nos gustó mucho, porque identifica muy claramente los actores de acuerdo a sus roles, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, están los articuladores, que son instancias como el gobierno, como Corfo, por ejemplo. Están los habilitadores, que son las incubadoras, las aceleradoras, que pueden ser las universidades o no, también los generadores del conocimiento. Están los vinculadores. Es interesante identificar quiénes son y cómo están interactuando. Hay modelos de mapeo, hay modelos de interrelación que sirven para medir esto. Y obviamente el rol de las universidades, que generalmente ha sido el de tener incubadoras, aceleradoras, espacios de coworking, clusters, parques tecnológicos. Hub, esto ha sido históricamente lo que han hecho las universidades, aunque se está transformando esto, los roles se deben transformar, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante. Si pueden leer algo de este hombre que se llama Brad Feld, su experiencia como ecosistema de emprendimiento viene de Boulder, Colorado, y dice algo muy importante. Sí es cierto, hay muchos actores en el ecosistema, todos son muy importantes, sin embargo, el más importante, ¿cuál es?
es el emprendedor. Todo debe girar alrededor del emprendedor. Y dice, los emprendedores son realmente los que deben llevar el ecosistema. Deben decir qué es lo que necesitan. Y deben ver más o menos hacia dónde van sus tendencias. Todos los demás, el gobierno, la academia, los otros negocios, somos elementos de soporte. Y como ejemplo de lo que la universidad ha hecho históricamente, este señor es el doctor Frederick Terman, otro personaje oscuro que José Manuel trae aquí a la mesa, que quién sabe. Bueno, este personaje es muy importante en Stanford. ¿Okay? Es un profesor que dijo, ¿sabes qué? Todo lo que hacemos aquí necesitamos vincularlo. Estamos hablando de 1950, nada más para tener una idea. Hizo el considerado uno de los primeros parques tecnológicos universitarios. ¿Okay? En Stanford empezó a vincularse. Pero su contribución va más allá en esto. Por ejemplo, en esos años también decidió ayudar a 2 estudiantes. Eran estudiantes de posgrado. William y Dave se llaman, les dio $538 con los que hicieron un oscilador de precisión. Lo vendieron en $54, bueno, es de los años 50. Y con un valor de una empresa que al 2010, fundaron una empresa que al 2010 llega a un valor de $126 mil millones. ¿Okay? Estos son Hewlett Packard. ¿Sí? Estamos hablando como la universidad en el Silicon Valley tuvo un rol importantísimo desde el principio en el impulso de estos proyectos. Entonces salen los modelos, por ejemplo, para generar e impulsar ecosistemas como los parques tecnológicos, los cuales son, ustedes ya los conocen mucho, proyectos de infraestructura donde se tratan de poner empresas, academia y otras instancias de habilitación ahí para que suceda transferencia de tecnología, un modelo que nació en los 50, que en los años 90 tuvo un boom y que ahorita está más o menos en una madurez, un estancamiento. De aquí evolucionan estos modelos de impulso, ¿no?, a lo que es parques tecnológicos. Bueno, en el Tecnológico de Monterrey llegamos a tener 11 parques tecnológicos en todo el país. Ahorita tenemos 4, pero tuvimos como 12, 10 años aproximadamente de boom de parques tecnológicos, ¿no?, como herramientas para detonar precisamente ecosistemas. Y la evolución que han tenido ahorita es hacia lo que son distritos de innovación. Yo creo que el término lo han oído hablar por ahí, pero es la nueva reconfiguración. Y una diferencia muy importante entre lo que son los distritos de innovación y los parques tecnológicos, que los parques tecnológicos demostraron sus limitaciones en que se volvieron espacios cerrados. ¿Qué quiere decir? Como un castillo. Como ustedes imaginan un castillo en la época de la Edad Media, las cosas estaban pasando adentro de unas paredes, no vinculado con el entorno. Y los distritos de innovación rompieron eso. Rompieron el decir la innovación debe ser abierta en toda la comunidad, no sujeta a edificios que tengan sus paredes. Entonces, con esto más o menos quería, antes de entrar al siguiente tema, dar un contexto, una introducción de dónde está el ecosistema, la importancia de las empresas de base tecnológica en todo este ambiente. Ahora bien, ahora les voy a contar una experiencia muy reciente que estamos teniendo en el Tecnológico de Monterrey, precisamente de tratar de detonar un ecosistema basado en emprendimiento de base tecnológica por diferentes razones y que está sucediendo precisamente donde está nuestro campus central, en Monterrey. Nada más una introducción para esto. El TEC de Monterrey es una universidad que acaba, hace 2 años cumplió 80 años de vida. Tiene presencia en 29 ciudades, tiene alrededor de 20 campus. Hay una reestructuración ahorita en esto. Son campus completos. El campus principal está en Monterrey, por supuesto. Tiene alrededor de 100,000 estudiantes. Más o menos 50% están en pregrado, alrededor de 10,000 profesores y ya son como más de 320,000 exalumnos que se han graduado históricamente, ¿no? Tiene escuelas, tiene alrededor de 44 programas de pregrado y
una de sus características más importantes y algo con lo que nos enorgullece compartir el espíritu, por ejemplo, con la ODD, es que para nosotros el emprendimiento es muy importante. Tanto así que está en la visión de la organización. No es la visión del área de emprendimiento, es de la institución. Esta es actualmente su visión. Es liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano. Recuerden que la visión de una organización es su promesa ante el mundo. Es decir, yo soy esto es lo que quiero dejar al mundo. Muy bien, entonces les cuento el caso. Más o menos alrededor del 2. Bueno, primero, como generalmente sucede en nuestras regiones, el campus de nuestra universidad, más o menos por ahí en el año 1948, se hizo lejos, en las afueras de la ciudad. ¿No? Estamos hablando de 1948. Estaba lejísimos, lugares donde habían pastizales, eran suburbios, llegar era muy lejos, etc. Entonces empezó a diseñar y desarrollar un campus universitario, basado mucho en modelos de Estados Unidos. Ya contaba con residencias, contaba con otros edificios. Otra vez estoy en la segunda mitad de los años 40, una zona lejana. ¿Qué sucede? Nos brincamos en el tiempo, llegamos a los años 90, a los años 2000. Algo que sucede en nuestro continente es que carecemos de planeación urbana. Las ciudades se desarrollan de un modo aleatorio, al azar. No hay un ordenamiento, por eso hay problemas de tráfico, problemas de vivienda, de dónde vive la gente, las escuelas. Se da un ordenamiento natural que no funciona, pero hubo un momento en que se reflexionó y el campus había sido totalmente tragado por un desarrollo urbano desordenado. O sea, se encontró en medio de una ciudad muy complicada de entender. Ahí estaba el campus. Es donde ven aquí, ese es el campus. Si se dan cuenta, está absolutamente, no había espacio para crecimiento, pero sobre todo el contexto del campus no ayudaba a que sea un punto de referencia para economía basada en conocimiento. Por el tipo de actividades económicas, por el tipo de zonas que se habían puesto alrededor, como digo, sin planeación, todo sucede. Entonces, hubo un momento de reflexión y se dijo, el campus, como cualquier otra zona, y por sus actividades de investigación, necesita evolucionar. Tienes dos opciones. O agarras todo eso, lo mueves y te vas a otro lado. Digo, no estoy diciendo que sea fácil. O cambias toda la zona. Eso tampoco es fácil. Yo creo que para muchos la primera decisión hubiera sido la más fácil. Mejor construimos un montón de edificios en otro lado, ahora sí, ya con más planeación. Pero no, se tomó la decisión de transformar toda la zona. Transformar toda esta zona, que es la que está marcada aquí con el hilo blanco, se le llamó Distrito Tech. Es una cantidad de kilómetros cuadrados alrededor del campus que se definió que se iba a reconvertir en un ecosistema basado en emprendimiento y en empresas de base tecnológica. De la nada, no existe eso ahí. De hecho, coincidía el problema con que la zona había empezado a ya oxidarse, maltratarse. Entre el 90, el 2000 y el 2010 había habido una baja en la población. ¿Ustedes saben lo que sucede con las zonas cuando la gente se empieza a ir y se empieza a devaluar? La zona se empieza a volver fea. Las casas no se reconstruyen. Empieza a darse menos importancia a los servicios. Y si hay menos gente, van a haber menos restaurantes, escuelas que van a estar por ahí. Se empieza a abandonar. Entonces se veía además un peligro muy complicado, ¿no? 36% de la vivienda deshabitada. Entonces, hace 10 años inicia un proceso de transformación urbana. ¿Por qué digo urbana? Porque ahorita voy a empezar a hablar cuándo empieza a meterse el elemento de innovación, investigación y emprendimiento.
se hace un rediseño junto con el gobierno, en algunos casos muy fácilmente, en otros no, porque aquí hay algo muy importante. Cuando un actor trata de cambiar condiciones de ecosistema, puede ser muy idealista y tener algo de influencia, pero no controlas todas las variables. Si tú dices, quiero crear aquí un ecosistema que en la parte urbana ofrezca una mejor calidad de transportación, vida, necesitas que alguien rehaga las calles, el trazado, y hay que ir a pedir permiso ¿a quién? A un actor que no eres tú, es el gobierno. Y si dices, voy a redefinir la forma en la que la gente vive y dónde vive, tienes que ir con los vecinos a decirles, oigan, se van a hacer cambios aquí. Entonces, más o menos en 10 años se hizo una transformación geográfica, poco a poco, en que se empezaron a mejorar una gran cantidad de condiciones urbanas de la zona. Entonces, les comentaba, del 2010, donde había una crisis, más o menos al 2020, hubo una respuesta muy positiva a todos los cambios, sí hubo inversión, calles, avenidas, arbolitos, todas las aceras se hicieron muy diferentes para que la gente pueda caminar, se crearon parques centrales, nuevas edificaciones, nuevo tipo de servicios, hubo un incremento del 56% en habitantes, 27% en vivienda nueva, hubo una reducción en viviendas deshabitadas y más unidades económicas. Entonces, las condiciones urbanas empezaron a mejorar. ¿Okay? Ya la zona no se veía tan mal como para que actividades basadas en conocimiento empezaran a desarrollarse. ¿Qué sucede? El siguiente paso. Ahora sí, ¿cómo movemos el modelo económico de la zona, ya no urbano, hacia un ecosistema basado? Entonces, ahí es cuando se define y se dice, vamos a evolucionar lo que se llamó el distrito TEC a un distrito de innovación, pero con definición formal. De acuerdo a la definición, donde un distrito de innovación es un área geográfica con una concentración muy alta de talento, esto es gente con alta educación, instituciones anclas que hagan innovación e investigación, que están conectadas en sí con startups, incubadoras de negocios, aceleradoras, con una visión compartida, esto es importante, que todos los actores ahí, que quieran hacer un ecosistema para desarrollar basado en conocimiento. Eso es. Bueno, ya tenemos una mejora en la infraestructura urbana. No se olviden, el corazón de esta zona sigue siendo un campus universitario, que es el campus Monterrey del TEC, con una gran cantidad de investigadores y carreras profesionales, etc. Entonces, se crea un modelo, un plan, que tiene 5 ejes estratégicos, ¿no? El primero era saber qué se va a hacer. Especialización adecuada. ¿Qué quiere decir? Perdón, ahí me voy a mover con la animación. Tenemos que enfocarnos específicamente en algunas cosas. Y una de las decisiones que se toma, en vez de estar orientados a la investigación fundamentada en una disciplina, se va a cambiar a la investigación basada en un propósito. Una investigación basada en una disciplina, es decir, vamos a hacer investigación en biosalud. Aquí se dijo, no, vamos a buscar un problema a resolver. Aquí se dijo, vamos a hacer investigación para superar el tema de la obesidad. Entonces, se hicieron 5 líneas de enfoque. Esto va cambiando. Una es nanotecnología, materiales avanzados. La otra, investigación en nutrinómica. Como digo, el tema fue obesidad, manufactura avanzada, data science y el futuro de la educación. Entonces, en esta zona, en este ecosistema, nos vamos a enfocar en esas. Sigamos. El segundo punto es crear masa crítica. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿quiénes son los que van a estar aquí? Para esto, nos inscribimos a un programa del MIT que se llama MIT RIP, que es un programa de aceleración de regiones, donde más o menos te permite hacer un plan para saber quiénes están, cómo están organizados y qué es lo que va a suceder ahí.
de ese programa empezó a destacarse quiénes son los actores que realmente estaban trabajando ahí y cuál era el potencial de esos actores de desarrollar una masa crítica de emprendedores y organizaciones. El tercero, el camino de la innovación, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer para empezar a generar más esa masa crítica? Y se establecieron algunas metas. Por ejemplo, había una densidad en el momento en que empieza el periodo, de decir, aproximadamente hay 5,000 trabajadores basados en conocimiento en la zona, ¿no? Es gente que está haciendo productividad tecnológica, etcétera. Debemos llegar a 16,000. Aproximadamente hay ¿cuántas invenciones por persona que está trabajando? Es 2.7, tenemos que llegar a 4. ¿Cuántas startups actualmente en esa zona? 210, se tienen que llegar a 600 en un plazo. Ese camino es un plan con metas para decir, tenemos que llegar a esos números para decir que ahí hay una densidad de proyectos que están sucediendo. El cuarto elemento es innovación abierta, es decir, tenemos que dar recursos habilitadores para que la gente venga aquí, no los profesores, no los alumnos, esos ya tienen un espacio en el campus, la comunidad emprendedora en general, y para que empiecen a hacer ciencia, tecnología e interacciones. Y para esto se diseñó hasta el momento un espacio que se llama un polígono de innovación, que ahorita les voy a comentar qué es lo que se está trabajando, donde se dijo, vamos a construir 2 edificios, uno se va a llamar el Expedition, que es un lugar donde se va a generar conocimiento, no el conocimiento ya necesariamente de las universidades, sino también de las empresas, una Innovation Hub, que es un edificio donde se van a hacer conexiones y se va a dar laboratorios de trabajo, bueno, y está el campus como talento y competencia. Ese es el edificio Expedition, este se acaba de inaugurar en diciembre, ¿no? Se acaba de abrir, ahorita van a ver un poquito de qué se trata, es uno de los corazones que va a detonar todo esto en la zona. Creo que este es un video y creo que sí tengo tiempo de presentarlo. ¿Tiene audio? And new hopes for knowledge and peace are they. The great British explorer George Mallory was asked why did he want to climb it. He said because it is there. Well, space is there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail on the most hazardous and greatest adventure on which man has ever embarked. Algo que ha distinguido a la humanidad desde su origen es su capacidad de exploración. Es gracias a esta capacidad de provocar expediciones que hemos logrado conquistar nuevos horizontes, expandir nuestro conocimiento y evolucionar nuestra civilización a un ritmo exponencial. Y todo comienza con una sencilla pero poderosa pregunta. ¿Cuál será el siguiente paso? En el Tecnológico de Monterrey asociamos la innovación con explorar y diseñar el futuro. Y hoy, a través de la iniciativa que hemos llamado Liderando el Camino de la Expedición, se impulsará la innovación mediante la colaboración de mentes emprendedoras y transformadoras. Con esto, Distrito Tech evoluciona hacia un distrito de innovación basado en la generación de conocimiento. El objetivo es conectar comunidades innovadoras y generar un entorno que permita el florecimiento humano a través de la ciencia y conocimiento. Para que esto suceda, desarrollamos una comunidad con propósito, en donde las ideas converjan, se transfieran de unos a otros y se generen las grandes soluciones a los problemas que estamos enfrentando. En donde el talento de investigadores, de emprendedores y creativos que de alguna manera trabajan en conjunto con instituciones, gobierno, empresas globales, startups, incubadoras y aceleradoras hacia un mismo fin a través de una cultura de innovación compartida. Esta transformación se logrará desarrollando una economía de conocimiento basada en el emprendimiento de base científica y la transferencia tecnológica, así como con la creación de espacios que provoquen la colaboración global, local, para acelerar la implementación de soluciones en nuestra actualidad o futuros grandes retos que tengamos como humanidad.
El primer paso para lograrlo será la creación de un espacio diseñado para provocar sinergia. Un espacio de innovación que permitirá la colaboración entre distintas industrias y sociedad y fomentará el aprendizaje a través de la solución de desafíos reales que impulsan el espíritu científico y empresarial de las y los grandes innovadores del mañana. Pero este edificio es solo nuestro primer destino en esta expedición hacia el futuro, hacia la creación de un distrito de innovación y colaboración local con impacto global. Liderando el camino de la expedición, un proyecto del Tecnológico de Monterrey. Porque ya no se acabó la pila. No, mi pila o la... ¿Ahora sí me escuchan? Ok, bueno, algo pasó con esto. Está bien. Me queda 1 minuto y 30, lo voy a cumplir. Ok, bueno, ya lo mencionaron esto. Son 7 pisos que tiene una gran cantidad de actividades, no voy a entrar en detalle en esto, ¿no? Y luego viene el Innovation Hub, que es otro espacio que va a estar concentrado en una gran cantidad de laboratorios y talleres para cualquier emprendedor de base tecnológica de la comunidad que quiera venir a desarrollar un proyecto de alta tecnología. Estamos hablando, si hay un emprendedor que dice, yo tengo en mi mente la fórmula para una nueva molécula que puede mejorar el proceso de construir ciertas medicinas, aquí van a haber laboratorios precisamente disponibles para la comunidad. El modelo de negocios no me lo pregunten, por favor, es muy complicado, porque de algún lado debe salir el dinero, ¿no? Ese es el Innovation Hub, entonces donde va a haber una gran cantidad de recursos. Entonces, esta es la foto actual hasta hace unos meses de esa parte del campus, Monterrey, ¿no? Y este es el primer edificio, este ya está, se acaba de inaugurar, vienen los siguientes y esa es la idea de cómo se quiere provocar, de reconvertir esta zona. Digo, los edificios no son lo importante, ¿no? Sino lo que sucede ahí, pero es más o menos la visión que se tiene para todo esto, ¿no? Entonces ese es el polígono y voy a terminar y creo que a tiempo, sí me esmeré, me gusta mucho terminar con esta postura con respecto a lo que particularmente la universidad debe hacer con su entorno para el impulsar una economía, ¿no? Rápido crecimiento de la ingeniería, la educación técnica, en conjunto con la importancia comercial de la investigación en las industrias, ha traído una persistente demanda en el mundo para una cooperación más cercana y efectiva entre universidades e industria. El valor para ambos lados es hoy en día generalmente reconocido, pero aún estamos en una fase experimental de lidiar con las dificultades. Esto creo que es una verdad evidente y la dijo Frederick Cottrell, que era el director de laboratorios de investigación del Departamento de Agricultura en los Estados Unidos en 1912. ¿Ok? Entonces, ¿por qué me gusta terminar con esto? Para decir que el esfuerzo de asociar actores es titánico e históricamente lo ha sido, y más sacar a la academia de esa academia, en todo sentido. Pero para eso precisamente estamos los habilitadores de eso, para vincular y para fomentar esta existencia de ecosistemas. Y pues con esto termino mi exposición. Mire, está el 00 ahí. Muchas gracias. Y ahorita nos vemos. Y aquí los dejo con mi amigo Carlos.